Bueno, pues continuamos en este Future for Cities con el primer panel del día, que hemos titulado Gestión de residuos urbanos en transformación, eficiencia, sostenibilidad y resultados, que está patrocinado por Contenur. Antes de continuar, os recuerdo que podéis compartir vuestras impresiones, fotos y demás comunicaciones en redes sociales con el hashtag Future for Cities. Este panel está dedicado a uno de los grandes retos de las ciudades, que es mejorar la recogida selectiva y avanzar hacia modelos de gestión de residuos más eficientes, sostenibles y alineados con los objetivos europeos de economía circular. Para ello, contamos hoy con representantes municipales y expertos del sector que compartirán experiencias y visión sobre el futuro de los servicios urbanos, a los que invito a subir al escenario. Son Víctor Sarabia, director general de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid; Marc Canosa, jefa de control y evaluación del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Barcelona; Pedro Ruiz, director general de MARE del Gobierno de Cantabria; Raúl García, director gerente del IMASAM en el Ayuntamiento de Málaga; y Ángel García, jefe de servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, bienvenidos a todos a Future for Cities. Para comenzar, me gustaría plantearos una cuestión común a todos que nos ayude a entender en qué momento se encuentran nuestras ciudades y territorios en materia de gestión de residuos. ¿Cómo describiríais la situación actual de la gestión de residuos urbanos en vuestros respectivos territorios? ¿Y cuáles consideráis que son hoy los principales obstáculos para avanzar en la mejora de la recogida selectiva? Si os parece, pues empezamos así y vamos variando luego el orden. Víctor. Muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por venir a las jornadas. Muy honrado. Bueno, creo que mi concejal delegado ha dado un máster acerca de las líneas que están presidiendo ahora mismo la actuación municipal, algunas ya publicadas, y que seguro que hay mucha gente aquí que se las conoce muy bien, y otras que están por venir. La situación de los servicios fundamentales de las ciudades está ahora mismo en una situación pues, de ebullición fundamentalmente por aspectos curiosamente fiscales. Tenemos unas directivas, aparte de los ambiciosísimos objetivos europeos, que no voy a entrar a describir porque lo sabemos todos. Tenemos unas órdenes de que los servicios se autofinancien y eso no está resultando fácil en todos los casos. Entonces, hay que tomar medidas, por supuesto, desde el punto de vista de información, de la innovación, pero también medidas organizativas y medidas de investigación que conduzcan a poder determinar cuánto tiene que pagar cada uno. Y eso en ciudades grandes como Madrid no es un asunto fácil. Al margen de los problemas que siempre tenemos, que siempre se comentan, de concienciación ciudadana, de información. Lo cierto es que la Administración ahora mismo tiene que hacer muchas cosas. Tenemos bastantes cosas por hacer. Hemos hecho muchas, pero está claro que nos quedan muchas más. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo por mi parte, y viendo los compañeros de panel que tengo, ¿no? Comentaros que bueno, yo me centraré más sobre todo en mi ámbito de actuación, ¿no? Que como responsable del proyecto de transformación digital sobre todo el control de la limpieza y la recogida de residuos en Barcelona. Yo creo que bueno, la situación ya se ha comentado, ¿no? Estamos lejos todavía de llegar a los objetivos propuestos y el obstáculo principal, o en positivo el reto, desde mi punto de vista sería ser capaces de leer con todos esos datos y toda esa información que a fecha de hoy estamos siendo capaces de generar, ser capaces de leer lo que está pasando en la calle, de leer lo que exactamente está pasando y ser capaces de prever lo que pasará, ¿no? Los datos y las tecnologías ahora nos permiten hacerlo. Y entonces utilizar toda esa información, toda esa ingente cantidad de datos para generar conocimiento. Y para poder monitorizar los diferentes proyectos, ¿no? Los proyectos que, en el caso que nos ocupa, ¿no? Que están intentando impactar en mejorar los ratios de selectiva, pues utilizar todos esos datos para reconducir a tiempo, en el caso de que sea necesario, o redoblar los esfuerzos en el caso de que los datos nos digan que estamos yendo por el buen camino, ¿no? Entonces, para mí, el obstáculo reto para alcanzar el objetivo
para mí claramente sería la digitalización bien entendida y bien utilizada, ¿no? Desde el punto de vista de la parte que yo domino, ¿no? Y bueno, comentar también que tendremos luego ocasión, supongo, de entrar en detalle, ¿no? de los diferentes casos de uso que estamos aplicando, pero comentaros que se dice, ¿no? que el 70% de los proyectos de transformación digital o de innovación fracasan. Nosotros en Barcelona estamos apostando por una transformación digital basada mucho en las personas y en los procesos. Es decir, el dato es un medio, no es un fin, ¿no? La digitalización no es el fin, sino que es instrumental, nos debe permitir optimizar nuestros procesos y ser muchísimo más eficientes, ¿no? Que yo creo que es lo que el ciudadano nos está pidiendo, ¿no? Si le vamos a exigir algo, primero debemos garantizar y generar una confianza, ¿no? Entonces, yo como introducción diría gran reto, la digitalización bien utilizada, bien entendida. Pues Pedro, ¿cómo sería esta situación aplicada a Cantabria? Pues aplicada a Cantabria, buenos días a todos. Nuestra realidad es un poco distinta, ¿no? MARE es el medio propio del Gobierno de Cantabria para hacer su gestión medioambiental en dos grandes áreas. Una es la gestión del saneamiento de aguas residuales y otra es la gestión y tratamiento de residuos enfocado a una economía, a un modelo de economía circular. Y aquí la realidad de nuestro territorio es un poco distinta de la de una ciudad, porque tenemos zonas muy rurales, zonas de grandes ciudades como Santander, Torrelavega o Castrurdiales. Tenemos mucha estacionalidad. En el verano toda la zona costera, pues los servicios se duplican o triplican, con lo cual hay un trabajo ahí de resiliencia importante y tenemos mucha capacidad, mucha diferencia en diferencia de población y en orografía, ¿no? Con todos esos condicionantes estamos en una situación de transformación de lo que son los servicios urbanos adaptados al territorio, ¿no? Y yo hablaría igual de tres retos, o un triple reto, ¿no? Uno en cuanto a tecnología, dando el paso hacia la digitalización, hacia tener más datos, hacia poder adaptar mejor, aprovechar la tecnología para mejorar el servicio. A la normativa, está con estos objetivos, retos que tenemos, miniaturización de residuos a vertedero, etcétera, y a la corresponsabilidad con el ciudadano. Es decir, ese eslabón de la cadena, pues hace falta que se una también a la tecnología y a la normativa, ¿no? Con lo cual, esa sería un poco la situación del triple reto que veo yo adaptado a nuestro territorio. Pues Raúl, también una ciudad bastante estacional como es Málaga. ¿Cuáles son? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. A ver, me gusta también más la palabra reto que obstáculo, porque es verdad que al final viene a ser lo mismo. La situación de una recogida en general, creo que todos estamos de acuerdo en que es un problema multivariable, va a depender de múltiples factores, situación demográfica, los factores culturales, incluso el sistema de gestión que uno quiere utilizar, público o privada. En nuestro caso, al pasar a ser público, tenemos un contacto probablemente con el ciudadano muy directo por medio del ayuntamiento, que al final no deja de ser nuestro propietario. Claro, la recogida selectiva, un poco que por lo que iba, que es una parte de esta recogida, al final los obstáculos que nosotros nos hemos encontrado después de luchar por aumentar el número de contenedores, facilitarle todo lo posible al ciudadano que pueda separar en origen y depositar el residuo en el contenedor adecuado, y me atrevo a decir, aunque estoy de acuerdo en la digitalización y demás, porque hay muchos factores, la concienciación ciudadana. En nuestro caso, si el ciudadano, lo que estamos percibiendo, si el ciudadano no se da cuenta de que esto es importante, si no somos capaces de hacerle ver que esto es una realidad y que es necesario, dejan de pensar que todo va al mismo sitio, que esto es un invento de los que estamos aquí y poco más. Yo de verdad creo que es que cuesta muchísimo avanzar. Nosotros lo hemos notado en los barrios jóvenes, donde viven familias más jóvenes, los nuevos barrios, el índice de reciclaje, de separación en origen, porque al final el ciudadano lo que tiene que separar es mucho más alto. Parece como que están más concienciados. Y ahí vamos dirigidos. Limasan lleva unas campañas muy importantes, sobre todo en la juventud, en los niños,
Tenemos unos agentes dinamizadores, son trabajadores de la empresa, y todas las semanas visitan mínimo un colegio en los cursos de primaria y le explican lo que hace la empresa y lo importante que es separar en origen. Al final todos tenemos claro que son el futuro, que es la sociedad del futuro, y si los convencemos a ellos, pues a lo mejor conseguimos más. Hay otra serie de medidas, pero yo creo que si no concienciamos al ciudadano de verdad y les convencemos que esto no es mentira, va a llegar un momento en que se va a estancar la recogida selectiva. Pues terminamos esta primera pregunta con Ángel. Sí, bueno, en primer lugar, gracias a la organización por invitar al Ayuntamiento de Zaragoza a este evento. Lo han dicho los panelistas anteriores. Bueno, en el caso de la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, es la capital de Aragón, concentramos el 50% de la población de Aragón. Es una ciudad que tiene actualmente más de 700.000 habitantes y aparte del núcleo urbano propiamente de la ciudad, también contamos con 14 barrios rurales. De modo que, bueno, pues el contrato de servicio que tenemos en estos momentos de limpieza pública y de recogida, transporte de residuos, lo tenemos adjudicado a un operador especializado, a FCC Medio Ambiente. Desde el año 2023 estamos trabajando en este contrato. Es un contrato de largo recorrido por 10 años, con el fin de, digamos, tener un margen de maniobra razonable para poder trabajar y que se puedan amortizar la inversión tan importante que ha supuesto. El modelo por el que hemos apostado es un modelo avanzado que yo diría que básicamente está fijado en 4 claves. En primer lugar, la mecanización del sistema de recogida es fundamental. En segundo lugar, la estandarización de los equipos y los vehículos, pues, para lograr mayor versatilidad. En tercer lugar, la incorporación de todas las tecnologías nuevas o no tan nuevas para tener mayor acceso a los datos. Y en cuarto lugar, una incorporación de la flota, digamos, de los vehículos. Todos los vehículos son o de gas natural comprimido o vehículos eléctricos, pues, para reducir la huella de carbono. Hasta ahora estábamos en un modelo, en el sistema de recogida, en un modelo, digamos, clásico, el modelo tradicional, en el cual había un cumplimiento de las rutas y un control por parte del ayuntamiento, y con la incorporación, por ejemplo, de las rutas dinámicas y alguna otra cuestión más, y sobre todo con los datos y la información, pues nos está permitiendo, con indicadores de cumplimiento, con el control y el conocimiento de dónde están los vehículos recolectores en cada momento, los sensores volumétricos que están instalados en los contenedores, disponer de información por parte del ayuntamiento para poder tomar decisiones, validarlas, interpretarlas y mejorar la recogida. Al hilo de lo que mis compañeros también han comentado antes, yo creo que tenemos 2 grandes retos. El primer reto, no por decirlo más veces, no es cierto, es el hecho del comportamiento del ciudadano. Hay determinadas, digamos, lo más difícil en la vida es cambiar las inercias e incorporar nuevos hábitos, sin duda. Entonces, depositar residuos fuera de los horarios establecidos o en los lugares inadecuados, o residuos abandonados, o no plegar los cartones, por ejemplo, en los contenedores azules, determinados comportamientos incívicos, por mucha operativa y tecnología que tengamos, digamos, desde el ayuntamiento en colaboración con las empresas, pues no podemos avanzar demasiado. Y luego otro reto importante, a mi juicio, es el tema de la calidad del dato. Es fundamental tener datos fiables en base a los cuales podamos tomar decisiones. De nada nos sirve tener sensores volumétricos en los contenedores o tener GPS en los recolectores o tener una cantidad de información ingente y de datos si los datos no son fiables, si los datos no son de calidad, porque entonces las decisiones que has de tomar para modificar frecuencias, planificar rutas y demás, digamos, se difuminan. Y entonces yo creo que estos son, a mi juicio, los 2 grandes retos: comportamiento ciudadano, trabajar en él, como os he explicado anteriormente, con sensibilización, concienciación y pedagogía, y, bueno, al margen de la palanca económica de las tasas, y el tema de la calidad del dato, fundamental para tomar decisiones adecuadas. Esta es mi opinión.
Pues vemos que van saliendo cuestiones que han salido anteriormente, como el ciudadano en el centro y luego pues, el tema de los datos, la innovación, la colaboración público-privada. Una vez situado este diagnóstico, vamos a ver cómo cada ciudad o territorio está aterrizando estos retos en soluciones dentro de su propio modelo de gestión. Entonces vamos a unir dos cuestiones inseparables, que es cómo se adapta el modelo de recogida a cada realidad territorial y cómo la tecnología ayuda a mejorar la eficiencia, la trazabilidad y el control del servicio y la calidad de los resultados. Entonces, comenzamos por ti, Víctor. Madrid tiene una escala y una diversidad urbana muy singular y la Estrategia de Residuos 2030 de la ciudad fija una hoja de ruta muy clara para incrementar el reciclaje y reducir drásticamente el vertido. ¿Cómo estáis adaptando el modelo de gestión para que esta estrategia aterrice de forma efectiva en toda la ciudad? ¿Y qué papel juega la digitalización, sensorización y control de servicio para mejorar la eficiencia operativa y la calidad de la recogida? Es una pregunta larga, ¿eh? Es una pregunta larga. Voy a intentar condensarla un poco. No me voy a meter en los temas de innovación, de sensorización, de control. Nosotros en Madrid tenemos, por supuesto, sensores volumétricos, tenemos sistemas de control de flota, nosotros sabemos dónde están los vehículos, sabemos dónde nos rebosan los contenedores, sabemos dónde nos dejan las cosas fuera. Sabemos mucho porque nos dejan muchas cosas fuera. También las recogemos deprisa. Nosotros en Madrid ahora mismo, y vuelvo un poco a lo que dije antes del aspecto fiscal del asunto, estamos viendo un poco, con independencia de que esos hitos de innovación vamos a seguir por ahí, estamos yendo un poco al origen y es intentar saber qué estamos transportando. Las ordenanzas fiscales, la legislación nos está obligando a que cada uno pague por establecer unos sistemas de financiación que tengan en cuenta la generación y la calidad de separación de los residuos. Y ahí es donde estamos yendo ahora, porque eso es un reto y es una gran oportunidad. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, hemos implantado un muy ambicioso y muy costoso sistema de caracterizaciones. Estamos caracterizando 1.800 muestras al mes con unos muestreos al año, con unos muestreos sistemáticos muy bien definidos y unas caracterizaciones con el objeto de tener unos datos inicialmente a nivel de barrio, con la idea de irlos densificando más. ¿Por qué? Porque es muy importante saber lo que está generando la gente, que eso es un poco más fácil de saber, pero saber dónde estamos fallando en el territorio para dirigir, por supuesto, ahí el esfuerzo financiero de los ciudadanos, pero también para dirigir ahí el esfuerzo de la Administración. La recogida de residuos es un procedimiento logístico, se recoge y se transporta. Cualquiera que se dedique a la logística, lo primero que sabe es lo que está transportando. Hay máquinas que te calculan los materiales y las densidades que llevan los camiones. Nadie paga lo mismo por un metro cúbico de papel de burbujas que por un metro cúbico de acero. Sin embargo, nosotros no sabemos si llevamos mucho papel de burbujas o mucho acero. No lo sabemos bien, no lo sabemos suficientemente bien. Estamos ahora llenándonos de datos que están siendo muy sorprendentes y tienen que seguir siendo más sorprendentes. Por supuesto, la excusa, entre comillas, es que tenemos que hacer una tasa justa, pero esto nos va a redundar en una cantidad de datos muy importante sobre impropios, sobre peso de impropios, sobre proporción en volumen y en peso de los impropios en los contenedores. ¿Qué impropios hay en cada contenedor? ¿En qué barrios hay más impropios? Para, desde el punto de vista del servicio, llevar a cabo investigaciones que puedan llevarnos a modelizar, no digo ya en los pliegos, instalación de los pliegos, sino modelizar el servicio que sea lo suficientemente flexible, y eso sí, para los pliegos, para hacer cambios en función de los resultados que se vayan obteniendo, porque vamos a obtener muchos datos, ya tenemos muchos datos, y no me extiendo más. Vale, pues bueno, Mar, si te parece, hablamos de Barcelona con una realidad urbana especialmente compleja por su densidad, diversidad de barrios e intensidad en el uso del espacio público. En este contexto, habéis trabajado en un modelo que combina adaptación territorial al servicio, digitalización integral y sistemas de mejora continua a partir del análisis de datos. ¿Cómo estáis orientando la estrategia de limpieza y recogida en Barcelona para responder a esta complejidad urbana y qué papel está jugando la digitalización del servicio en la implantación de mejoras que permitan ganar eficiencia, corregir incidencias y mejorar la calidad operativa? Bueno, nosotros, nuestro proyecto de transformación digital del control del servicio se pivota en dos pilares principales, ¿no? Por un lado es la transparencia de la información,
¿vale? Tanto interna como de cara a la ciudadanía, y el conocimiento que genera esa información, ¿no? El conocimiento que genera de cara a tomar las decisiones que nos competen. Entonces, nosotros hemos apostado por un modelo de gestión basado en datos, ¿vale? Que cristaliza en todos los procesos de gestión que tenemos, ¿no? Pero que principalmente lo que está haciendo es cambiar la manera de gestionar todos esos procesos y cambiar sobre todo el modelo de relación con el contratista. Para nosotros es importantísimo, se ha comentado ya hoy, ¿no? Ir hacia un modelo de relación diferente al que había hasta ahora. Los datos que genera el servicio son de todos, son del ayuntamiento, son de los contratistas, son del ciudadano. Cuando digo son, me refiero pueden extraer un valor, ¿no? Nosotros consideramos que es un activo, el dato es un activo más, ¿no? Por lo tanto, está encima de la mesa para todos, ¿no? Entonces, yo para poner ejemplos, ¿no? Porque creo que estamos hablando todos un poco de lo mismo, pero me gustaría por mi parte, añadir un poco de la mirada práctica de dos ejemplos, ¿no? Nosotros, esta digitalización ha cristalizado en un proceso crítico, que es la certificación y el pago de los servicios, y en un proyecto que es el proyecto de los ciclos de mejora. Entonces, os comentaré muy por encima los dos, ¿no? El proyecto de los ciclos de mejora continua es un proyecto que acabamos de empezar, estamos súper ilusionados con los 4 contratistas que prestan el servicio de limpieza y recogida en Barcelona. Consiste en unos grupos de trabajo mixtos donde vienen los técnicos de las contratas y los técnicos municipales. Allí se monitorizan datos, se analizan rendimientos. Nosotros tenemos una plataforma de control del servicio, ¿no? que integra todos los datos operativos en territorio y nos permite monitorizar y analizar los rendimientos de los diferentes itinerarios de limpieza y de recogida. Entonces, esa herramienta que hemos construido desde el ayuntamiento está a la disposición también de los contratistas, que también tienen las suyas, pero la idea es entender qué hay detrás del dato. O sea, el principio de dato único para nosotros es básico. Todos tenemos que entender lo mismo cuando leemos un dato, qué significa ese dato. Para eso hay que consensuar también una serie de criterios, porque en nuestro caso son 4 empresas, por lo tanto son 4 fuentes de generación del dato. El dato puede ser desde un inicio de servicio a una comunicación de alteración del servicio, a una levantada de contenedor, lo que sea. Cualquier dato tiene que ser entendido de la misma manera por todas las partes. Y luego también hay que consensuar, y así lo estamos haciendo en estos grupos de trabajo, hay que consensuar el criterio de evaluación. Si nos vamos a proponer, ¿no? Es muy micro, todo este trabajo es micro, es de detectar oportunidades de mejora muy pequeñitas o concretas en un ámbito territorial, en un determinado horario, en un determinado tratamiento, lo que sea. Consensuar entre las partes también cuál es el criterio de evaluación, también para nosotros es muy importante. Bueno, esto por haceros una pincelada de lo que es el proyecto de los círculos de mejora continua, ¿no? Colaboración público-privada, lo comentabais, importantísima. Y luego aprendizaje por parte de los técnicos municipales y los técnicos de los contratistas, muchos ya es su día a día, pero nos falta internamente en los ayuntamientos hacer ese paso de que también podemos colaborar en la mejora continua. No somos controladores, no somos fiscalizadores solo, sino que podemos sumar miradas y sumar experiencias, ¿no? El segundo ejemplo que os querría poner es la automatización de la certificación, que quizás se va un poco del tema que nos ocupa hoy, pero bueno, creo que es importante. ¿Por qué? Porque incide en el concepto que os decía de la transparencia, del rendimiento de cuentas de cara a la ciudadanía, importantísimo también para luego contar con la ciudadanía para otros proyectos, ¿no?
Entonces, nosotros en Barcelona hemos conseguido ya por fin automatizar la certificación a través de un algoritmo compartido, conocido por las partes, conocido tanto por las empresas como por el ayuntamiento. Por lo tanto, otra vez, transparencia, datos. Y bueno, pues al acabar la jornada diaria sabemos qué ha costado para la ciudad la limpieza y la recogida ese día, ¿no? Eso en tiempo real se va alimentando el algoritmo con los datos que envían los contratistas y al final del día se sabe lo que ha costado. Esto agiliza también mucho el pago, es un proceso crítico que sí que nos toca a los ayuntamientos, ¿no? Pagar a los contratistas. Aquí yo creo que nosotros hemos hecho una apuesta por que sea lo más ágil posible y luego revierte también pues, en toda esa capacidad de transparencia y de rendimiento de cuentas. Entonces, bueno, 2 ejemplos de cómo cristaliza la estrategia que nosotros estamos desplegando en Barcelona. Bueno, de estas intervenciones vemos que el dato bien utilizado redunda en una mejora de la calidad del servicio ofrecido, así que continuamos con Pedro. Cantabria presenta una realidad bastante diferente, marcada por la dispersión poblacional, como has comentado antes, la orografía y la necesidad de coordinar muchos municipios desde una lógica supramunicipal. ¿Cómo estáis evolucionando vuestro modelo de gestión para responder a estas particularidades? ¿Y de qué manera está ayudando la digitalización a unificar esta información, optimizar rutas, etcétera? Pues efectivamente teníamos necesidad de una transformación del modelo que ya estaba obsoleto y han concurrido 2 circunstancias. Una es la propia necesidad de transformar el modelo y otra ha sido la inyección de fondos europeos Next Generation para poder acometer inversiones importantes. Derivado de esta concurrencia de situaciones, pues vamos a poner en marcha, y así lo anunciábamos en el último número de la revista que hoy nos ocupa, una plataforma digital, Smart Residuos Cantabria, donde precisamente vamos a tener un input de información de ayuntamientos, de contratas, de operadores. Podemos aglutinar toda la información de forma de poder lograr luego eficiencia, transparencia y trazabilidad de todos los datos para poder optimizar el servicio. Esto, sin duda, va a suponer un paso de gigante en la optimización del servicio, además aplicado a zonas rurales, donde se va a poder, sin duda, hacer una optimización de costos, una mejora en la percepción del ciudadano. Tenemos muchas esperanzas puestas en ese cambio de modelo. Yo diría que, escuchando a Mar, en Barcelona nosotros vamos por detrás, pero en el mismo sentido de poder hacer una gestión basada en los datos y en la digitalización. Y esta plataforma, pues esperamos eso, lo que decía, que sea un paso importante para digitalizar, para avanzar y además realizada de manos de expertos que desde luego que esperemos que llegue a buen fin. Pues todo el público asistente podéis consultar en la revista la información que comenta Pedro. Raúl, Málaga ha consolidado un modelo de gestión directa a través del I+am en una ciudad en crecimiento con una fuerte presión estacional, como comentábamos, y necesidades operativas muy cambiantes. ¿Cómo habéis configurado vuestro modelo de gestión pública para adaptar el servicio y qué proyectos de digitalización, modernización de flota o control de calidad estáis impulsando para mejorar la eficiencia y los resultados de recogida selectiva? Un matiz. La estacionalidad en Málaga ya ha cambiado. Es verdad que hace unos años, en verano, había un repunte importante en la generación de residuos. Ya eso no es una realidad. Los residuos prácticamente se mantienen lineales todo el año, no porque hayan dejado de venir turistas en verano, sino porque es que vienen todo el año. Entonces Málaga está llena todo el año. Y eso es una realidad que, si bien te complica por la cantidad, te lo facilita la organización, puesto que no tienes ese problema, con lo cual es una ventaja. Y antes de entrar, porque digo, al preguntar cómo nos hemos adaptado el modelo de gestión pública, pues la realidad es que la empresa
5 años y pico después, casi 6 años después, sigue la empresa adaptándose al modelo de gestión pública, con todos los problemas e inconvenientes que tiene, algunas ventajas, pero la realidad es que seguimos adaptándonos los proyectos, los procedimientos, porque hay una realidad. Sobre todo, comprar y licitar en una empresa pública es muchísimo más complicado que hacerlo en una privada. Y eso te complica ya casi todo lo que quieres hacer. Y eso es una realidad. Claro, yo entro 3 meses después de municipalizarse la empresa y me encuentro una empresa que estructuralmente funciona como una privada. Y es cierto que eso es un inconveniente que 6 años después, ya te digo, seguimos avanzando y vamos bien, pero hay que seguir avanzando. Dicho esto, claro, se han hecho cosas para avanzar y se han avanzado, por ejemplo, la modernización de la flota. Cuando se hace municipal estábamos prácticamente, estaba la empresa en el final de la vida de un contrato, de una concesión de contrato y, por tanto, los vehículos pues ya tenían su antigüedad y tal. Pues en estos 5 o 6 años el Ayuntamiento ha invertido unos 40 millones en flota. Es verdad que también ha hecho inversión en el centro ambiental, pues ya sabéis que Málaga tiene el ciclo completo. Y unos 40 millones renovando, bueno, pues teníamos unos 500 vehículos cuando yo llegué, actualmente se han renovado unos 300 y hemos pasado a 620. Hemos pasado a 620, a mí me gusta decirlo, está mi jefe de flota por ahí sentado porque es que padece del síndrome de Diógenes. No elimina ningún camión, o sea, los va acumulando y yo le digo, vas a montar un museo, no, siempre hay una pieza que le sirve y que no quiere tirar el camión. Joder, macho, tira el camión que nada más que da problemas, aparte de los impuestos y toda esta historia. Eso es una realidad. Entonces, estamos mejorando la flota, pero no me atrevería a decir que la estamos rejuveneciendo porque no tengo muy claro que los estemos eliminando. Dicho esto, es verdad que los camiones ya se cogen pues, con todos estos elementos para tener datos y que la mayoría de los camiones pues, vienen con ello y tal. Respecto al control de calidad, nosotros hemos optado por un control de calidad externo. ¿El por qué? Creo que tiene una explicación fácil. Si somos del ayuntamiento, es muy difícil que el ayuntamiento nos critique a nosotros mismos porque al final pues, te estás haciendo tú mismo daño. Con lo cual optamos por un control de calidad real en la calle y al final lo que tenemos es una empresa externa que lo que está haciendo es no ver la calidad de nuestro servicio, puesto que nosotros no tenemos una carta de servicio como podría ser una empresa que tiene un contrato firmado. Nosotros tenemos un presupuesto y a mí me gusta decir que me dan este dinero y hazlo lo mejor que puedas, pero yo no tengo una carta de servicios que cumplir. Entonces, esta empresa se dedica a ver la percepción ciudadana, realmente se dedica a ver el estado de la ciudad y nos ha dado muchísimos datos. Probablemente los datos que más estamos utilizando son los de esta empresa, más que los nuestros propios. No digo porque sean más fiables, sino porque llegan de otra manera y son más fáciles de trabajar. Hemos obtenido, gracias a ello, hemos aumentado la recogida selectiva en los puntos donde ellos han detectado que había carencia, oye, pues porque los contenedores se colmataban y había basura alrededor. Datos, antes me he quedado alucinado con lo de Madrid, que ya la inteligencia artificial es capaz de hacerlo. Me tengo que enterar de eso porque esto es importante. A nosotros tenemos una empresa que nos va avisando, además de nuestros coordinadores, pero insisto, es que muchas veces tú mismo no te quieres tirar piedras sobre tu tejado. Y por último, por acabar, pongo 2 ejemplos de digitalización. A lo mejor parece una tontería, pero es verdad que a nosotros nos sirve para tomar decisiones. En este caso, no tanto para el ciudadano, que es donde quizás está más complicado el tema de poder tomar datos y decisiones que facilite la vida al ciudadano, le facilite poder separar en origen, pero sí a las empresas. Nosotros hemos montado un puerta a puerta. Quien conoce Málaga, supongo que prácticamente todo el mundo habrá visitado Málaga, y si no, lo tenéis que hacer. El centro histórico de Málaga alberga el 80% de los residuos generados por la hostelería y la hotelería de Málaga. El 80% están concentrados en el centro de Málaga, más o menos, ¿vale? Ya sabéis que la mayoría que generan este tipo de comercio es orgánica. Le hemos montado un puerta a puerta de orgánica, pero no el típico puerta a puerta, vamos pasando y usted tira la basura cuando da, no. Tienen un avisador por medio de una app, nos avisan, dicen cuándo quieren tirar la basura, con todos los inconvenientes que eso lleva, pero no voy a decir lo malo, digo las bondades, y el camión acude en unos 5 o 10 minutos al punto de encuentro. Sabemos perfectamente qué restaurante echa el residuo orgánico, cuál es cantidad que echa y, por supuesto, si lo que echa es realmente orgánica, porque un inspector del ayuntamiento, esa labor no lo puede hacer la empresa,
de vez en cuando nos acompaña y le da por abrir la bolsa y comprobar qué tal. Porque claro, hay restaurantes, lo digo de verdad, que viene a veces y ves al camarero con la bolsa en una mano y dices, orgánica no llevas, macho, porque no puede ser. Es que te lo tira todo. Entonces, realmente le hacemos inspecciones. Y el otro ejemplo, hemos montado puntos de concentración de residuos, PCR, en los polígonos industriales. Le hemos quitado la recogida contenerizada, se la hemos mantenido 1 o 2 días solo de resto. Una actividad industrial, un taller de coches, que fracción resto puede generar. Bueno, pero solo hemos mantenido 1 o 2 días para que no digan tal. El resto, todo el material valorizable, estamos obligados a llevarlo a estos PCR. Se les controla la entrada mediante un QR y sabemos qué actividad económica del polígono está generando o no residuos. Y el que no viene, se le hace una visita y se le pregunta, ¿tendrá usted un buen gestor? Porque residuos generamos todos. Entonces, nos está sirviendo esos datos para controlar. Si después podemos hablar del tema de, iba a decir, para aplicar la tasa, en el caso de Málaga, una prestación patrimonial por la generación de residuos, pues entonces ahí me tendré que controlar. Porque, Luego hablaremos de fiscalidad un poquito. Ángel, Zaragoza se encuentra en una etapa de modernización del servicio de recogida y transporte de residuos, apoyada en un contrato de largo recorrido y en medidas como la implantación de la carga lateral, el despliegue de contenedor marrón para la orgánica y pruebas piloto con sensores de llenado para avanzar en rutas más dinámicas. ¿Cómo estáis aprovechando este nuevo marco de gestión para mejorar los resultados de recogida selectiva, especialmente en orgánica? ¿Y qué papel juega la renovación de medios, digitalización y uso de datos en la optimización del servicio? Sí, bueno, como he explicado antes, efectivamente el contrato que tenemos ahora formalizado es por 10 años, estamos en el 3er año de vigencia. En lo que se refiere a la recogida orgánica, hicimos la implantación o el despliegue de los contenedores en la calle durante todo el año 2024, durante 6 meses. Se hizo una campaña, explicativa de la ciudad. El modelo, tenemos 2.100 contenedores ubicados en la calle. El modelo que se ha empleado es contenedor cerrado, con sensores volumétricos, como antes he indicado. Apostamos por el contenedor cerrado porque entendemos que es la forma más razonable de poder tener menos impropios en los contenedores. Hay una cuestión complicada y es que Zaragoza produce, grosso modo, unas 80.000 toneladas al año de materia orgánica y de momento solamente estamos recogiendo entre 5 y 6.000 toneladas, es decir, un 5, un 6, un 7%. Tenemos, por tanto, un margen de mejora importante a realizar. Hemos empezado, digamos, en 2024, como he dicho antes, con la ubicación de los contenedores en la ciudad y ahora pues lo que estamos elaborando una estrategia de prevención y de gestión de residuos en la cual pues, se incorporan varios planes de acción y entre ellos es la realización de campañas globales y acciones de proximidad, precisamente un poco en la línea de lo que estamos comentando de la sensibilización y la pedagogía a los ciudadanos. Pero bueno, en principio, con el tema de la orgánica, conscientes de que tenemos mucho tiempo, o sea, que tenemos que trabajar porque tenemos poco tiempo el trabajo realizado en concienciación, pero sí estamos contentos con la calidad, que estamos hablando en un 5, 6, 7% de impropios. Respecto a lo que comentabas de la recogida selectiva y con contenedores de recogida lateral, bueno, pues los de vidrio también los hacemos con recogida lateral y prácticamente toda la selectiva de la ciudad se hace con contenedores de recogida lateral, excepto 2 zonas donde tenemos recogida neumática y alguna zona donde hay algún soterrado y bueno, pues lo hacemos con los otros tipos de recogida. Hemos implantado las rutas dinámicas en la fracción vidrio. A ver, con el tema de lo que comentaba antes Víctor, de las caracterizaciones, que es capital para poder saber qué es lo que se transporta, porque si no, no sabes qué es lo que llevas. Lo que también ha comentado Mar, de la información del dato, o sea, de interpretar todos el mismo dato para saber de lo que estamos hablando. Pues yo os voy a contar un poco la experiencia nuestra que estamos teniendo con la fracción vidrio. Antes se recogía, tenemos otros 2.100 contenedores, grosso modo, en la ciudad de la fracción vidrio,
todos ellos de recogida lateral. Antes se recogía quincenalmente los contenedores más o menos, y ahora los estamos recogiendo semanalmente. Hemos diseñado un sistema según el cual hay 11 recorridos, 11 rutas, tienen 180 contenedores asignados cada una de esas rutas, y si antes se recogían quincenalmente, ahora los recogemos semanalmente bajo una parametrización que hemos puesto, que es todos aquellos contenedores que estén al 40% se recogen, que formen parte de esa ruta, y todos aquellos contenedores que estén por encima del 90%, aunque no formen parte de esa ruta, también se recogen. De modo que esto nos permite, digamos, tener garantizado que no hay desbordamientos de los contenedores de la fracción vidrio, y por otra parte nos ha permitido ahorrar, según nuestros cálculos, unos 10.500 kilómetros de tránsito de vehículos y unos 8.500 kilos de CO2 de emisión a la atmósfera. Por lo tanto, con el tema de la recogida del vidrio en dinámica estamos contentos. Hemos implantado también en este tercer año la recogida dinámica en los envases ligeros y en el cartón, pero el resultado es diferente. Me explicaré. Tenemos la recogida de modo que la hacemos en días alternos en la recogida selectiva. Aparte de las dificultades que el papel cartón comporta, porque los sensores volumétricos solamente te permiten, darte información real en función de si están bien depositados los residuos, lo mismo que con los envases ligeros que hacen efecto cuña, lo hemos diseñado con un método conservador según el cual el 20% de todos aquellos contenedores, o sea, cuando están los contenedores por debajo del 20%, no los recogemos, aun cuando le tocara ese día el tránsito. Y si están por encima del 70%, aun cuando no le tocara, los recogemos. No nos ha permitido grandes ahorros en cuanto a la operativa, o sea, mejor dicho, en cuanto a la eficiencia de los datos de kilómetros de recorrido y de ahorro de CO2, de kilogramos de CO2, pero sí la operativa la hemos mejorado, aun cuando también tenemos contenedores que se recogen todos los días por el grado de llenado que tienen, pero son puntuales. En el plan de contenerización que estamos diseñando en estos momentos dentro de la estrategia de residuos, tenemos contemplado completar en la medida de lo posible todas las islas de aportación para que estén todas las fracciones, y eliminar, siempre y cuando sea posible, todos los contenedores de la fracción resto, habida cuenta que invitan a la no recogida selectiva. En el pliego tenemos puesto, en el pliego del contrato, que no habrá ningún contenedor más allá de 100 metros del domicilio de los ciudadanos. En la fracción resto lo estamos consiguiendo, pero en las áreas de aportación completas no lo estamos consiguiendo. Pero bueno, estamos ahí trabajando en ese contexto. Tenemos también datos e información de las pesadas que nos dan los camiones recolectores, y estamos trabajando para modificar también la contenerización en función de este hecho. Por tanto, hay tres cuestiones claves para las rutas dinámicas. En primer lugar, los sensores volumétricos, con los errores que ya he comentado que dan en distintas fracciones, no así en la fracción resto, ni en el vidrio, ni en la orgánica. Los dispositivos embarcados en los camiones, que te permiten dar información para poder conocer de cuánto peso estamos hablando y dónde están los camiones. Y en tercer lugar, como ha comentado también antes Mar, una plataforma integral basada en una digitalización integral de la información, de los datos, para realizar el control y seguimiento. Al fin y al cabo, en el servicio lo conformamos 30 personas, el servicio del Ayuntamiento de Zaragoza, y el contrato de servicios que tenemos para la limpieza y la recogida, que la tenemos otorgada a FCC, pues prácticamente están 1.100 personas. Entonces, controlar, por así decirlo, lo que 1.100 personas realizan estando 30, o te apoyas en datos compartidos en la aplicación informática que tenemos con MOVA para poder contrastar información, o si no, desde luego es inviable. Pues muchísimas gracias a todos por compartir estos ejemplos de digitalización. Pasamos ahora a otro tema crucial, que es fiscalidad y ciudadanía.
La mejora de resultados en la recogida selectiva no depende solo de la tecnología o la operativa, exige avanzar hacia modelos que incentiven una mayor corresponsabilidad ciudadana. Ahora os voy a hacer una pregunta y os voy a pedir un poco de brevedad porque vamos un poco justos de tiempo y quiero haceros todavía otra más. ¿Cómo valoráis el papel que pueden jugar estos modelos de fiscalidad más individualizada para mejorar la separación en origen y acelerar el cambio de comportamiento ciudadano? Aquí no tenemos que seguir un orden, o sea, podéis intervenir el que prefiera. No sé si quieres empezar, a lo mejor, Ángel, para que vayamos en otro sentido. Sí, bueno, a ver, en Zaragoza lo tenemos, la tasa, como todos sabemos, y dice la ley 722, tiene que ser específica, diferenciada y no deficitaria, muy bien. Luego es complicado esto ponerlo en marcha. Hemos incorporado el impuesto de vertedero en el coste de la tasa en el Ayuntamiento de Zaragoza para repercutirlo a los ciudadanos, y lo tenemos en estos momentos. No está como a mí personalmente me gustaría en el servicio, nos gustaría, digamos, con un tratamiento de pago por generación, pero de algún modo sí está modulado porque está vinculado al recibo del consumo de agua. De modo que en función de esto se hace una separación y unos devengos y unos hechos imponibles diferentes, unas tasas a pagar diferentes según qué ciudadanos, pero no lo tenemos como, por ejemplo, la ley 722 prescribe que debiéramos tenerlo 100%. Yo creo que es la gran palanca que tenemos que emplear todos los ayuntamientos. Considero que digamos, los scraps sí que nos ayudan y tienen su obligación en su flujo de residuos, pero, por ejemplo, en la orgánica, que no tenemos ningún scrap detrás, que somos el ayuntamiento quien tiene que digamos, sufragar el coste real, pues tenemos que adaptar las ordenanzas para cubrirlo. Raúl. ¿Me escuchas? Sí. Al hilo de lo que estaba comentando, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, estas medidas individualizadas y la ley que busca el pago por generación, está clarísimo que tiene que ayudar a mejorar el comportamiento. Cuando uno se siente vigilado, o cumple bien, o bueno, si es rebelde sin causa, pues entonces intenta esconderse y hacerlo mal, pero entonces está claro que lo hace a conciencia. La realidad es que nos tiene que ayudar, eso sí. Lo que pasa que, y esto es un tema que como nos toca, por lo menos a Málaga tan de cerca, llevamos 3 años intentando aprobar una ordenanza que se ajuste, iba a decir un taco, a la ley 7/22, porque tiene que, efectivamente, porque nuestros habilitados nacionales, a nosotros no nos la han tumbado todavía los jueces, pero es que nos la tumbarán, porque si el informe de nuestros habilitados viene a decir algo así como no se ajusta a la ley porque no tiene el pago por generación, nos han tumbado el utilizar el agua, no han utilizado el IBI, el valor catastral, ya no se nos ocurre nada. De verdad que no se nos ocurre nada. Si alguien tiene la solución, que nos la diga y nosotros intentamos aplicarlo. O sea, si nos han llegado a decir la tarjeta, que en Málaga no está aplicado, los contenedores cerrados, por un tema del miedo que teníamos, fuimos demasiados conservadores para que no dejaran basura fuera. No, pero es que si la tarjeta, pues uno dice que va al amarillo y lo que echa el resto, sí, correcto, efectivamente, un policía en cada contenedor. Es que es tan absurdo. Y lo digo de verdad, a lo mejor hablo un poco desde la indignación de los 3 años perdidos que llevamos trabajando, que tenemos un estudio económico que ya quisiera cualquier máster. Y, joder, lo que no puede ser es la falta de colaboración institucional. Es que no puedes soltar una ley y echar a los pies de los caballos a los ayuntamientos. Lo digo de verdad. Por lo menos lo que me parece a mí. Que si estoy equivocado, ojalá que en el networking, en el rato, alguien me lo explica. Y yo me voy loco de contento y le digo a mi alcalde esta tarde, alcalde, que tengo la solución que me la han dado. Es que es tan complicado que yo de verdad que no sé por dónde avanzar. Y dice, ¿y Málaga entonces qué ha hecho? Seguimos esperando a aprobar la ordenanza. Nos la han tumbado 3 veces. Y no han sido la justicia, que creo que en Madrid han tenido ese problema, ¿no? Que al final los jueces la han echado para atrás. Pues bueno, nosotros no llegamos a eso, porque claro, si vamos ya con un informe demoledor, pues ya que cualquier asociación se ahorra el dinero. Dice, mira, aquí lo tienes, no pagues el abogado, que esto es lo que tienes que impugnar. Ya está. Entonces, ¿realmente va a ayudar al ciudadano? Sí, pero cuando llegue tengamos las reglas de juego claras. Porque, ¿cuándo es el pago por generación? Me callo, me he comido mucho tiempo.
Perdón. No sé si No. quieres ser Pedro o Víctor por alusiones, pero... No, lo bueno va a ser los aprendizajes, ¿no? Los que vamos por detrás vamos a tener aprendizajes de lo que han comentado desde Málaga y desde Zaragoza. Cada vez va a tener ese modelo de pago por generación, va a tener más peso, porque aparte de que venga en la ley, bueno, pues ya lo vemos que, bueno, los 40 euros del impuesto por tonelada de cuando va a vertedero, la obligación de que menos del 10%, no del 35% vaya a vertedero, y esa diferenciación de tasas, pero claro, es muy difícil. Entonces, no sé, los que vamos por detrás esperamos no perder los 3 años, que ya lo tengáis solucionado mucho antes y que podamos copiar y pegar lo que os funcione bien, ¿no? Entonces, yo creo que es un modelo que va a tener más peso en lo que es la gestión global, pero que todavía tenemos mucho que aprender y mucho camino por recorrer. Y también va a ser clave ahí la aceptación social, con lo cual la transparencia y la fiabilidad de los datos, y lo enlazo con el tema anterior que hablamos de digitalización, cuando al ciudadano le demuestres que los datos son correctos, que son transparentes, que no hay opacidad detrás, que no hay ningún ánimo de lucro, de ningún scrap detrás, y se fíen, va a ser mucho más fácil también esa aceptación ciudadana para hacerlo bien, y el paso siguiente, pues el poder decir voy a bonificar al que lo haga bien, independientemente de esas medidas más estándar de consumo de agua y tal, porque realmente puede ser que el del quinto se pare muy bien y el del cuarto no, y sea la misma unidad familiar, el mismo tamaño de unidad familiar. Bueno, yo por no repetirme y por complementar un poco, como lección aprendida, ¿no?, de lo que ya hemos digitalizado, que os comentaba, yo diría que, bueno, me repito, la fiabilidad del dato, importantísima, la calidad del dato. Entonces, mi experiencia, lo que os diría es que hay que ir consolidando como paquetes, ¿no? Entonces, si tenemos que atacar el mundo del ciudadano, tenemos que tener los datos de inventarios súper pulidos, tanto los inventarios de contenedores como los inventarios de los censos, ¿no?, de comercios, de ciudadanos, etcétera. Entonces, nosotros estamos apostando por poner orden, por tener eso bastante ordenadito y controlado antes de embarcarnos en estos proyectos que, como decíais, ¿no?, si no puedes garantizar que hay un proyecto robusto, primero que políticamente no te van a apoyar nunca, ¿vale?, porque hay mucho riesgo, está impactando en una cosa muy sensible. Por lo tanto, mi aprendizaje o mi lección aprendida sería ordenar, tener controlados los datos. Nosotros, 2 ejemplos súper rápidos, hemos hecho pequeños proyectitos, que tampoco son grandes, alta tecnología, pero hemos conseguido tener monitorizado la selectiva por barrios. No la teníamos por distritos, ahora ya la tenemos por barrios. Estamos intentando sumar la capa impropios, que cuesta muchísimo, pero cuando tengamos ya la selectiva por barrio con la capa de impropios, ya tienes una foto de qué está pasando en cada pequeño territorio, y por lo tanto cualquier proyecto que lances, ya sea contra el incivismo, ya sea a nivel operativo, ¿no?, o mensajes o lo que sea, vas a ver rápidamente si te está impactando en el resultado o no. Eso es básico. Pero si no tienes lo primero, vas a hacer cosas, vas a hacer proyectos que igual no están funcionando y ni te enteras. Y el otro pequeño proyectito que hemos hecho es alinear la manera de enviar los datos y de recogerlos de todos los operadores de recogida, porque aparte de las 4 grandes empresas que tenemos, hay muchos pequeños operadores que están contribuyendo y que a lo mejor en volumen no recogen tanto, pero sí que hacen mucha selectiva, ¿no?, desde los puntos limpios a pequeñas entidades que recogen, ¿no? Entonces, eso ha sido un trabajo que no es tecnología, porque es poner un archivo, un Excel en la nube y que todo el mundo, pero que todo el mundo lo ponga con los mismos criterios, en los mismos tiempos, ¿vale? Entonces, ese alinear operadores nos ha permitido también poder monitorizar todo lo que está recogiendo estas pequeñas entidades y que suma mucho. Suma, al final piensas que no y suma mucho.
Entonces, pues como ejemplos de por dónde podemos ir avanzando hasta que todo esto se aclare un poco, ¿no? Víctor. Bueno, yo esta me la podría saltar, porque en las 2 veces anteriores he hablado de esto, pero no me la voy a saltar, porque, bueno, yo soy funcionario de Hacienda. Entonces, lo cierto es que la tasa, con todo lo que se ha dicho, que se ha explicado muy bien, no tiene que ser deficitaria, y una cosa común a lo que hemos dicho hasta aquí ahora es que todo lo que hemos expuesto cuesta dinero. Es verdad que redunda en una eficiencia, mejora la eficiencia, mejora la eficacia, pero también es verdad que los servicios, por lo menos en Madrid, cada vez cuestan más dinero. Entonces, como funcionario de Hacienda, tienes 2 funciones. Y primero, cuando le vas a meter la mano en el bolsillo a alguien, procura que sea de la forma más justa posible. Y segundo, procura activar el ingreso. No podemos olvidarnos de que varios flujos de residuos municipales tienen detrás una responsabilidad ampliada del productor. Y ahora mismo está abierto un debate intenso, tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas, como en los ayuntamientos, para que las entidades de responsabilidad ampliada del productor paguen lo que cuestan las cosas. Desde luego, en el Ayuntamiento de Madrid estamos muy por eso. No que paguen más de lo que corresponde, ni que paguen menos de lo que corresponde, que paguen lo que corresponde. Por una sencilla razón, porque eso entra a disminuir la base imponible de la tasa, directamente. Entonces, desde el Ayuntamiento de Madrid estamos muy activos en esto, estamos en la FEMP, estamos en la Comisión Coordinadora de Residuos, porque creemos que nuestros aliados, porque es lo que son, nuestros aliados de la responsabilidad ampliada del productor tienen un papel muy importante, no solamente en financiar los costes, sino en ayudarnos en estos procedimientos de toma de muestras de impropios, de plataformas de mejora del dato. Entiendo que ahí tenemos que entrar. Yo creo que ellos son gente con una gran amplitud de miras y lo van a hacer, desde luego. Y es nuestra labor también explicárselo y saber cuantificarlo, cosa que no es fácil. La tasa nos ha ayudado mucho, nos está ayudando mucho en saber realmente lo que nos cuestan las cosas. Y no me estimamos. Bueno, pues ahora, para cerrar el debate, os pediría una reflexión muy breve, un titular, una frase. De cara a cumplir con las obligaciones actuales en materia de residuos, ¿cuál es la prioridad número 1 en la agenda técnica y qué paso consideráis imprescindible dar en la ciudad o región para no quedaros atrás en este camino hacia la circularidad? Y si os parece, empezamos igual. Ángel. Hemos comentado aquí entre todos, yo creo que consolidar la recogida, incrementar y consolidar la recogida selectiva en origen es fundamental. Y para ello, pues, contar con la corresponsabilidad del ciudadano y con una fiscalidad individualizada, como bien ha dicho Víctor, y la corresponsabilidad ampliada, como su propio nombre indica, del productor. Y por otra parte, lo que decía también Mar, lo de la calidad del dato, tener datos e información para luego poder tomar decisiones adecuadas. Básicamente esto. Estupendo. Raúl. Por no repetirme, bueno, es que prácticamente lo mismo. Al final, la colaboración ciudadana, esa corresponsabilidad es necesaria. Sí que me quedaría, por no quedarme con la parte negativa, ¿verdad? Que en nuestra agenda técnica, nuestro principal problema es aprobar una ordenanza porque lleva la tasa, la prestación, se tendría que haber impuesto en abril del 25, creo recordar, y estamos donde estamos y no la hemos colocado, y es verdad que esa es nuestra prioridad. Pero yo, de titulares, soy muy malo y tal, pero sí que creo que yo me quedaría con que estamos en el buen camino, que queda muchas cosas por hacer, pero que la realidad es que hemos avanzado, que todo esto, aparte de los problemas que nos ha traído, nos ha permitido avanzar y estamos realmente en el buen camino. Pedro. Yo te diría muy breve, en datos, coordinación e implicación ciudadana para mejorar la calidad de vida. Muy bueno. Sí. Bueno, yo como titular y alineado un poco en lo que yo he ido aportando, yo diría, no nos hagamos trampas al solitario, ¿no? Aseguremos que nuestros datos nos generan un conocimiento de calidad para tomar decisiones y, bueno, básicamente esta idea. Estupendo. Víctor. Una frase. El dinero ha entrado en los servicios a través de la tasa y tenemos que llevar esto como si fuera nuestra casa, gastando lo mejor posible e ingresando lo máximo y lo justo. Pues muchísimas gracias a los 5 por dibujar este escenario en torno a la gestión de los residuos urbanos.